un tremendo, ¿cómo decirlo? Como ha sido muy grato, porque con Matías, la verdad que desde un tiempo empezamos a coincidir de manera muy casual, eh, en, eh, algunas veces en comisiones de evaluaciones, otras veces en inauguraciones, cruzábamos un par de palabras, hasta que una vez, me acuerdo en la casa de Magdalena Atria, una comida, conversamos y me llamó mucho la atención la manera enérgica con la que hablaba Matías. Y entonces, yo reconozco también en mi hacer una especie de energía y de una vitalidad y una franqueza con los materiales, una relación, digamos, una suerte de intensidad. Y me pareció que podía ser muy interesante que Matías viniera al taller. Eso fue antes del 18 de octubre del año pasado. Y le dije, hoy sería bonito alguna vez que me visitaras en el taller. Y bueno, nunca se pudo concretar porque ocurrieron un montón de situaciones y hasta ahora, que justamente con esta oportunidad que se abre, que abre el MAVI de difundir el trabajo en una escena que es muy singular, que no es la escena de la exposición, sino que es la escena de qué es lo que se está preparando para exponerse, me parecía que podía cumplir con esa promesa alguna vez hecha. Claro que le salió cara, ha sido mucho más de lo que yo, se ha transformado, digamos, en una responsabilidad para Matías. Yo creo que elegí bien en el sentido de que su compromiso ha sido muy pleno. Eh, en venir, digamos, acá a entrevistarme y por otro lado, ahora contar contigo, Matías, también. Muchas gracias otra vez. Así que yo no sé, yo quiero conversar todo el tiempo de mí, pero hablemos de las esculturas, hablemos también de qué cosas a lo mejor quedaron pendientes y también decirle al público que es una muy buena instancia para que conversemos de manera también más abierta, no solamente yo y Matías, sino que también me gustaría invitarlos a hacer preguntas, a intervenir, eso. Bueno, Matías. yo lo primero es agradecerte, Francisca, la confianza. Tú me mandaste un mail muy amable donde me pediste que me involucrara con este nuevo proceso, esta nueva exposición. Y bueno, me encantó poder participar y encontrarme en el video. Es divertido verse en el video como sorprendiéndose de todo, porque todo es nuevo. Yo conocía tu trabajo anterior y varias series de trabajo anteriores, pero acá no había tenido la oportunidad, en esta serie no había tenido la oportunidad. Entonces fue, digo, algo que te agradezco y no costó nada ir para allá y además lo pasamos muy bien, nos comimos unos ricos choripanes, fue un agrado, con el equipo de producción y con todo. Y fui reconociendo el terreno de una manera, diría, muy como básica, inicial, o sea, toparme con las distintas obras en desarrollo, algunas, otras que no tienes tampoco tú tan claro si van o si se complementan con otras, o aspectos que tienen relación con la exposición propiamente, que es a un año más todavía. O sea, hay mucho tiempo para procesar, justamente, y hablar de procesos tiene sentido ahora, o tiene tal vez más sentido porque puede permitir, qué sé yo, articular nuevas cosas, nuevas ideas. Así que yo te agradezco esa confianza. Es jodido, digamos, pero al mismo tiempo es una oportunidad que se agradece y no cualquiera le da ese espacio a un artista. Así que gracias por eso. Eh, bueno, yo pensaba como una manera también de repasar cosas que estaban en el video, que pudiéramos quizás, que yo comparta pantalla y muestre algunas de las imágenes que están en la página del... Yo me acuerdo, sí, yo te quiero como así, intentando, como no ensayamos nada en particular, hablamos de algunas cosas para saber de qué íbamos a hablar y tengo algunas cositas anotadas si necesitas que de repente las tire sobre la mesa como para que sirvan de pie forzado y podamos reflexionar sobre ellas, y tienen que ver con procesos, tienen que ver con experiencia, con reglas, tienen que ver con improvisación, tienen que ver con materialidad. Sí, Hablamos. rompamos ese hielo. Yo ofrecía compartir pantalla, pero si quieres partamos
resolviendo esas cosas que tú tienes ahí tipo pie forzado como para romper el hielo y así animamos a la gente también a Mm. involucrarse. ¿Te Sí, parece? recuerda que hablamos harto de lo que, bueno, yo te he comentado de mi, como, mi afán y obsesión con la idea de la singularidad y hablamos dónde concebimos la singularidad en cada caso, si en el objeto resultado del proceso o si el proceso también que deviene en objeto. Y se me ocurrió, a propósito de Calvino, Italo Calvino, una frase que podría servir como de pie forzado, y la quiero leer entonces para que a ver si nos ayuda como a articular algunas cosas. Dice, eh, la poesía es la gran enemiga del azar, a pesar de ser hija del azar, y de saber que en el último término el azar será quien triunfe. Y entonces me parece que es interesante hablar de, tú mencionas la palabra azar y también hablas de control y de ciertas cosas que evidentemente están determinadas desde tu intencionalidad, desde tu manera de proceder, desde tu modo de reconocer los materiales. Eh, Hay afanes que están en desarrollo, digo, hay intenciones que están en proceso. Se me ocurre que podemos hablar sobre eso. ¿Qué el azar o las reflexiones que surgen en torno a esta frase de Calvino? Sí, yo diría que algo está manifestado en esta idea de dibujar a ciegas, que viene ya de una previa, ¿cierto?, de un trabajo anterior, donde la posibilidad de entregarse o entregarle el dibujo a la excavación, o tratarla como un sinónimo, como sí, una analogía, me permitía a mí, de alguna manera, poner un énfasis en esta improvisación que la mano va haciendo en la medida en que se va arrancando de la superficie hacia abajo, ¿no? Y va trepando a la inversa, podríamos decir, hundiéndose y buscando en esa negociación material, con ese pliego que es la Tierra, ese espacio de dibujo que es la Tierra, de manera que no es que el azar entre, sino que lo que entra ahí es yo no sé si es el accidente quizá, es la posibilidad de improvisar. Y esa manera de pensar la formulación de una forma, desviándome de mi voluntad, sino más bien entregándole al hacer, al acto mismo, a la improvisación, la fabricación de una cosa, la fabricación de algo. Y tomando un poco esa, yo lo decía en el video, como esa pedagogía o ese autoaprendizaje o ese modo desviado de hacer, casi no turnio, pero al menos estrábico de hacer, como con un ojo al frente y uno chueco, eh, me permitió después, y es lo que pretende ahora suelo instalar como idea, comenzar a pensar un modo de dibujar ya no sometida a las reglas de la excavación, sino sometida a las reglas del suelo. Una de las tantas cosas que se puede hacer en el suelo y con el suelo es excavar, pero se puede excavar también de manera extendida, ¿no? Un poco a los Chuquicamata, no la mina de Lota, que sería, digamos, el túnel, sino abiertamente a la luz del día, ya no de manera ciega, sino... Y ahí el azar queda más bien expuesto, yo diría que, o transformado, o el gesto queda comprendido en el desplazamiento, yo diría, ya no de la mano, sino del cuerpo, ¿no? O sea, como el cuerpo camina sobre un espacio determinado, cuánto avanza en una dirección, cuánto avanza una pala, o cuál es la posibilidad de abordar el espacio desde la magnitud, digamos, de mi brazo en el aire, hacia adelante, hacia atrás. eh, y entonces espacio que de alguna manera era un espacio sometido al a lo subterráneo, de Con pronto se transforma, particular, además, muy distinta a claro, la de, ¿no es claro, cierto? exacto. De pronto se transforma, digamos, un espacio que es un espacio terráneo, vamos a decir, sobreterráneo, pero que es continuo, o sea, que
que puede, digamos, trascender hacia abajo y puede avanzar hacia arriba. Y en ese sentido yo diría que hay una cosa azarosa en el sentido de que, a ver, hay una cosa que no es azarosa, que es que está vinculado a esa experiencia de trabajos anteriores, por tanto no hay ningún azar, hay reglas, hay lenguaje, hay una especie como de conquista de modos de hacer, una porfía, una estética heredada, pero al mismo tiempo una apertura a las posibilidades que me entrega el recuperar algo así como la movilidad en un espacio que no está restringido por la opresión de la tierra, sino que es un espacio, digamos, en la superficie. A eso me refería con la diferencia de densidad. Y es que en realidad la frase tiene una carga poética, eh, porque el azar, en rigor, cuando dice Calvino que triunfa, no es que triunfe, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refería con que podía articular algo interesante, porque lo que en realidad triunfa es la voluntad inicial de haberse vinculado con la tierra, como estás diciendo, de una manera, en este caso, distinta al proceso anterior. Y claro, uno puede controlar algunos aspectos, ¿no es cierto? Uno tiene en consideración, qué sé yo, cómo se comporta la pala al momento de hacer esta incisión, como tú planteas, más abierta que en el otro caso, y a sabiendas, viéndola, no a ciegas, y después se vierte el cemento, no, el yeso en este caso, y incluso a veces está esta estructura preparada de fierro o dispuesta para recibir al yeso y permitirle conformar un objeto con una consistencia que además le permita pararse, ubicarse de otra manera. Digo, el azar en la frase poética tiene que ver con que triunfa algo que no estaba preestablecido, que no estaba inicialmente controlado, avisorado, si se quiere, pero finalmente si el artista está, parece, te pregunto, dispuesto a mirar con detención eso que está ocurriendo, va construyendo, ¿no es cierto?, en la medida en que acepta este resultado y va especificando o singularizando en la medida en que necesita o quiere. Y ahí te preguntaba, claro, me acuerdo de haberte preguntado por la diferencia entre el medio, entre meter la mano con dificultad y tener que esquivar piedras y otras cosas, versus estar, claro, con la libertad del aire, que implica de nuevo otra reglamentación, porque tú quieres hacer algo que no sea gratuito, me decías también, querías que sea visto como un grupo de obras que tuvieran presencia, autonomía y que funcionaran como por supuesto, como un correlato, un grupo de personajes, si se quiere, no, de unidades que forman un total. ¿Qué pasa con eso ahí? Me acuerdo que Sí, no lo terminamos de conversar en ese momento. sí, solamente para la precisión anterior, yo creo que el artista está siempre en diálogo con el azar, o sea, yo creo que hay una especie como de, o sea, yo creo que la voluntad está puesta también en mantener esa apertura, ¿no? En ese diálogo. Mira, a lo mejor voy a compartir pantalla justamente para hablar pero no estoy habilitada por Ahí, David. Jessica. A ver. Ya, entonces. Vamos a entrar acá. Y acá aprovecho de mostrar también que en la página está harta información publicada en el taller de escultura. Entonces, claro, yo creo que acá hay un montón de cosas que tienen su explicación bien precisa en la manera en que fueron concebidas, ¿no? O sea, la razón de cómo yo creo que esto es ya lo decía la vez anterior, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ver con una especie de cadena de transformaciones, de acciones que van sumando ideas. Entonces, yo diría que en esta página, cuando vemos, por ejemplo, si vemos en esta cadena de imágenes, por ejemplo, este primer objeto, que hoy día tampoco está así, tiene un primer sentido que es ir reconociendo, perdón, parte así, ¿no? Parte como yo he hablado de una excavación abierta, no de túnel, ¿cierto? Donde ya no hay un vaciado de material completo sobre la excavación, sino que se reviste, se enyesa, para usar la palabra precisa, generosamente entregada por Matías,
se enyesa en la pared de la excavación y se obtiene entonces la forma de esa pared, ¿cierto? Con esa forma de pared y con esa tierra adherida, yo empecé también a imaginar que a lo mejor lo que había que hacer era ocupar, y ahí vuelvo a esta idea de que no hay gratuidad, sino que lo que hay es una cadena de hechos, de acontecimientos que empiezan a provocar algo así como una suerte de imaginario, pero también una suerte de decisiones. Entonces ya esta primera asunto, que es una forma cerrada, elíptica, se transforma en qué pasa si esto fuese una línea que baja y que sube, ¿no? Y esa línea entonces se empieza nuevamente a revestir de material, se estructura y se da vuelta, y esa línea entonces cobra esta forma. Ahora ya no tiene tierra adherida, ahora está lavada porque quiero reconocer la topografía, el accidente, la manera en que se improntó en este material, que es un material, y es un material muy sincero, muy acusete, que explica todo. Me pareció que era interesante, digamos, ir también, bueno, y así, ¿no? O sea, como que uno podría ir revisando estas imágenes de otro estilo. Voy a ir acá y suelto el micrófono. Esta relación, ¿cierto?, con la tierra como un lugar de molde, pero también como un lugar para pensar, un punto de partida, para leer una forma hacia arriba, me hizo, por ejemplo, dibujar en la tierra ciertas figuras, que después estas figuras tenía que ver con la ubicación de esta estructura. Esta estructura yo previamente la había ya dibujado, venía incluso de una croquera, de un dibujo ciego, que era un dibujo, cuando digo dibujo ciego me refiero a un dibujo que había sido excavado, que había sido dibujado en un papel luego de haber sido excavado, y de ese dibujo viene esta especie de síntesis, simplificación de forma que está, ¿cierto?, estructurada por alambre y por una especie de perfil metálico, malla y perfil metálico, y tiene esta distribución en el suelo que después se copia, y finalmente se le hacen especies de zapatones, ¿no? Entonces, una especie de relación entre esta fundación, lo mismo acá, y su elemento de arriba. Entonces empecé a buscar cómo, a lo mejor sí, a lo mejor no, cómo dialogo yo entre esta cosa que a mí me había entregado, unas formas, ¿cierto?, excavadas, las ponía también al servicio de esta manera de trabajar, pensando formas que pudiesen hacerlas a la luz del día, ¿no?, a la vista del... Esa que acabamos de ver, Francisca, perdona que te interrumpa, es la que va alternando obviamente en, ¿no es cierto?, en el espacio cavado. Esa es Claro. la resulta del haber cavado solo una parte, tener la estructura preestablecida y que por lo tanto se autonivele solamente en la parte donde obviamente el yeso en este caso copa el espacio reservado en la tierra y se van sumando, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos... Cierto, sí. Esto, claro, lo que ocurre ahí es que al tener esa excavación, yo lo que puedo hacer ahí es que pongo yeso ahí y completo esta parte, ¿no? Que vendría siendo esa parte, Ujú. o esa parte. Una vez que eso se secó, yo giro esta forma y hago una excavación para esta parte. Esta parte la apoyo, o sea, giro esto así, esta parte la apoyo acá, hago una excavación ahí y lleno acá. Y esto se llena de yeso y esto ya está lleno. Entonces se empiezan a juntar, esto se empieza a juntar con esto. Y finalmente doy vuelta la figura hacia el otro lado, hago una excavación acá y esto lo hundo, lo sumerjo en la tierra y lo vuelvo a llenar de yeso. Entonces yo diría que esta es una de las esculturas como más ingeniosas, desde el punto de vista también de esta idea de cómo me las voy arreglando para ir turnando esta estructura en distintas formas excavadas y así ir dotando esta estructura de material, ¿no? Es una de las Eh, lógicas de producción, tu aproximación a la materialidad deja más ver como estas relaciones de causa y efecto que hay, como, ¿no es cierto?, entre lo que está
preestablecido y que va adquiriendo forma nueva a partir de que se repite una acción, pero no se está modelando de manera manual, sino que se está dejando que eso ocurra a partir de cómo descansa la estructura de alambre y de fierro sobre esto que está acabado, y así se van sumando estas partes. También a propósito de lo que estabas diciendo hace unos minutos atrás, sobre esto de ir adicionando o de ir sumando relaciones en realidad objetuales, son partes, son objetos, y van sumándose entre ellas y van dando cierto nivel de precisión, con cierto nivel de precisión van dando forma a un objeto. Claro, claro. De hecho, sí. De hecho, en esa misma, si te das cuenta, hay una cosa que esta y esta son básicamente la misma, solo que esta aprovechando tinta china y un poco más gris que Claro, esta. O claro. sea, yo todas las veces voy, creo que una de las cosas que trato de hacer es todas las veces estabilizar algo y arriesgar otra cosa, como arriesgar en el sentido de aprovechar la oportunidad para probar una mínima variación. Ujú. Entonces, y eso yo creo que le va dando también una riqueza, mi apuesta, digamos, que le Claro. vaya dando una riqueza al conjunto, porque me parece que el conjunto es el que gobierna. Es bien, en ese sentido, los talleres son bien democráticos. Yo creo que no hay piezas principales. Eso se elige al final y democráticamente. ¿Ah? O sea, nunca hay una pieza principal en la que uno trabaja en muchas, creo, uno trabaja como paralelamente o una luego de la otra, en mi caso es más así, ¿eh? Es como sucesivo, una después de otra, pero la pieza principal sale elegida después de que uno tiene por lo menos unas 4 o 5, y por eso no sabemos si esto va a llegar, digamos, a término, en el sentido de que si alguna de estas piezas podría no llegar, digamos, a la exposición, en el sentido eh, de que podrían venir piezas que desplacen las favoritas al sector de la basura, por ejemplo. De hecho, ya hay una en la basura. No sé si en la basura definitiva, pero por lo menos está ahí, ahí está y no la ha vuelto a sacar. A eso Claro. me refería con un poquito la idea del azar como algo que en realidad es mencionado como tal, pero en realidad tiene que ver con proveerte de todas, no sé, una serie de condiciones, reglas y maneras de proceder. Tú me hablabas de metodología también, arte como metodología. Y por supuesto, claro, después de haber procedido, de haberte vinculado, de haber tratado de hacer variaciones, repetir, hacer esta variación como mencionabas con tinta china, es como que el azar, ¿no es cierto?, eligiera algunas obras, pero eres tú, por supuesto, reconociendo cuáles son las que te parecen que funcionan de manera más orgánica, cuáles tienen X jerarquía y si eso te va a servir o funcionar en un emplazamiento que es muy distinto de este que estamos viendo, como ahí en una reunión, sino que en la sala de un museo, en este caso, que tiene otro piso, otras condiciones, ¿no?, iluminación. Sí, Continúa el diálogo, digo, continúa el diálogo con eso que está establecido y que se va improvisando un poquito y se va reconociendo para, supongo, darte a ti lo mejor de todo el proceso. sí, sí. Sí, y en ese sentido, claro, cuando tú me dices esto como del contexto en el que se está produciendo acá, cuando digo acá es porque efectivamente ahora estoy acá en el taller. Están en esa casa Entonces, estoy en esa casa, estoy dentro de esa caja de zapatos que está ahí. Sí. Em, no, pienso que acá estos trabajos tienen, digamos, la factura, la manual, y no, la factura, digo, la materialidad de este espacio, tienen el tamaño de esos árboles, o sea, o de mi manera de andar en este lugar, en este terreno. Entonces, su traslado, o sea, parte de su condición, de su manera de ser, eh, ¿cómo se llama? Generadas, parte de su lógica está de alguna manera también en la manera en que uno se mueve dentro de este espacio abierto. Yo hace mucho tiempo que eh, he dejado la idea de trabajar sobre una mesa. Pocas veces lo hago, entonces estoy hace rato como trabajando en el suelo. Entonces el hecho de pensar esto también por un espacio positivo es un asunto que me hace también ponerme eh, me hace imaginar de qué manera esto se puede leer en otro contexto, ¿no? O sea, en un contexto donde efectivamente hay que generar un montaje que haga legible estas esculturas en ese espacio
distinto, cerrado, escalado, transitado de una manera que no es horizontal como es acá, sino es de pisos, digamos, de arriba y abajo. Y ahí hay unas pistas también respecto de la exploración del arriba y el abajo que yo pensaba, ¿no? O sea, cómo eso a lo mejor podía ser trasladado aprovechando las condiciones del edificio, ¿no? Que tienen estas relaciones entre subir y bajar del -4 al -3 o qué sé yo. Pero bueno, ahí es como material para... Oye, Francisca, me acuerdo que también alcanzamos hablamos, bueno, mientras estábamos hablando y como que improvisábamos, nos estaban filmando y entonces teníamos que estar preocupados del micrófono y cosas así. Pero hablamos de precisión también, ¿te acordás? Como de precisión y qué sé yo, de cómo se castiga o se rescata la idea de precisión. Que no me estoy refiriendo a la precisión, bueno, no quiero responder por ti, pero digo, la precisión como eso que tiene que ver con intencionalidad, tiene que ver con metodología, por ejemplo, que tú lo ponías tan sobre la mesa, lo rescatabas, lo ponías en valor. Eh, Precisión, ¿cómo te suena cuando te digo precisión? Ahora que lo podemos hablar con un poquito más de calma, aunque no nos queda tanto tiempo. Sí, yo pienso, claro, pienso que la precisión es algo que tiene que ver con poder leer en vamos a decir, en las esculturas, en las cosas, en los resultados, eh, a- a- aquella voluntad, aquella cosa, aquellas condiciones de existencias materiales, decisiones, no sé, procedimientos, que las hacen, que las hacen posible, ¿no? O sea, de alguna manera cuando yo decía hace un rato el asunto de que el hecho de que estos asuntos, objetos, no sé, ya puede ser hasta trabalenguas que salen del taller, Ujú. sean así y no de otra manera, es Claro. justamente porque uno se eh, produce, digamos, esta especie voy a decir, estas esculturas, digamos, en una escala personal, en un movimiento personal, en un material que es familiar, o sea, ahí hay una precisión en el sentido de que es un traje hecho a la medida, ¿no? O sea, uno no puede sino engendrar algo en la lengua en la que habla, creo yo. Eh, Y y eso en ese, no, te decía porque, claro, porque la idea en el arte de la precisión queda, en las artes visuales al menos, queda como consignada, así como castigada como algo que, bueno, digo, en términos generales, en términos comunes, queda como eso que sería geométrico y siempre muy simétrico incluso, y no como lo que estás diciendo, que es justamente eso que hace que se vea todo reunido, en este caso un cuerpo de obra o un grupo de obras formando un relato o un correlato entre ellas, con ciertos niveles de precisión, por supuesto no son todos posibles de manejar, pero digo, singularidad y precisión parecen relacionarse de esa manera, no porque las imágenes, perdón, no porque tus objetos sean absolutamente geométricos o porque tengan sus bordes redondeados o líneas rectas prolijas, se está hablando de exactitud. Podría no estar llegándose a ningún lado a propósito de esa exactitud, perdón, de mm, esa rigidez, si es que esa materialidad no está realmente vinculada con el proceso productivo de la obra, no es algo que esté imbricado en la producción de la obra, y en este ah, caso... mm. ¿Mm? Sí, no, yo pienso que un poco también para redondear la idea de lo que quería decir, porque como que ahí tú también la estás llevando a un aspecto más general, pero en realidad quizás la manera de decirlo es que yo creo que las esculturas, o sea, los objetos materiales siempre son, digamos, algo preciso. O sea, siempre son algo preciso, en el sentido de que tienen una explicación muy lógica. Lo que creo que la diferencia entre una producción artística versus la producción de un reloj, que también es algo, un instrumento muy preciso, es que no podemos solamente, no lo abordamos solamente con palabras, o sea, no podemos solamente descomponerlo en palabras. Siempre hay una dimensión en la imagen o en la producción artística que escapa al agotamiento que las palabras proponen. Hoy día justamente escuchando un programa del que Octavio Paz hablaba de la cultura mesoamericana, del arte mesoamericano, decía que eh,
que las pirámides mayas eran básicamente, pues suena muy esotérico, pero son básicamente tiempo y espacio, el matrimonio, el tiempo y el espacio, en la medida en que en ella está contenido el calendario, en la cantidad de peldaños que equivalen al tiempo, pero el tiempo son 365 peldaños o 365 cabezas de jaguar o qué sé yo, y en la medida que también la gente se desplaza en ella, o sea, es tiempo y espacio, o sea, es muy concreto. Y creo que esa nos hace muy bien cuando vemos en las cosas y reconocemos en las cosas eso que está ahí, digamos, y ¿no? De la cosa, ¿no es cierto? Esa Ajá. la dimensión que no es una Sí, finitud, que no es una finitud, perdona, no es una finitud que tenga que ver con la solidez del material, pues obviamente tiene que ver con cómo se están relacionando todas sus consideraciones, todas sus cualidades o condiciones materiales. Como lo que estás diciendo respecto a una pirámide que tiene muchas consideraciones para formarse, cómo se forma, pero necesariamente no está hecha, no funciona porque el material tenga ciertas condiciones de solidez o rigidez estructural, sino que es la relación entre las partes. sí, sí. Y lo otro y aquí a lo mejor le damos la palabra al público, no sé qué pensáis, pero me gustaría explicar esta cosa también que la hablamos y que yo la entendí también así, precisión, en algún minuto cuando lo conversamos, que yo creo que la precisión de las palabras llega siempre después. O sea, primero llega el objeto como una cosa precisa, y cuando yo creo que justamente cuando uno tiene ya a la vista cierta cantidad de cosas, uno puede nombrarlas y ponerlas en un lugar, y entonces puede administrarlas, y entonces puede quizás apropiarse de un relato, y quizás entonces encontrar una especie de voz para recuperar un sentido en aquello que uno hace, y así, ¿no? Pero primero es la evidencia, creo yo, ¿no? Primero es la evidencia de aquello que resulta de un hacer, muchas veces, o quisiera yo pensarlo así, un hacer espontáneo en lo posible, medianamente motivado, medianamente desmotivado, y que de alguna manera nos acerque nos acerque a un misterio más que a una, o sea, nos acerque a una certeza aproximándonos al misterio, no sé cómo decirlo, pero nos aleje de la certeza, nos acerque a un misterio para encontrar en el misterio quizás algo así como una cosa que es más creíble que aquello que es evidente, Claro, ¿no? que sería ese Como, triunfo del azar, que obviamente, pero que insisto, no es del azar, sino que es de todas esas condiciones que uno intenciona con la mejor voluntad, con todo compromiso, pero que evidentemente no son controlables todas y le dan autonomía a los trabajos, en tanto uno los aprecie de esa forma, porque también uno puede justamente estar botando a la basura trabajos, como tú dices, que también me ha pasado en algún momento y que terminas rescatando después porque te parece que en realidad en una mirada posterior sí tienen esas condiciones que le dan la especificidad o el interés que inicialmente tal vez estaba buscando, o un interés nuevo que va apareciendo justamente porque va habiendo apertura respecto de eso, en uno, digo, como ejecutor, sí, y como observador también. sí. Ahí Claudia, no sé si quieres hablar Claudia los cristianos dicen que primero el verbo. Eh, sí, ahora justo los verbos son acciones, o sea, también uno diría, ¿no? O sea, el verbo es performativo también, ¿no? O sea, decir, eh, No, ahí claro. por ahí, cuando yo digo, los cristianos, ¿no? Cuando dicen te bautizo, al momento que lo dicen, lo hacen también. Entonces también hay una cosa performativa en nuestro lenguaje, o en algunas dimensiones de nuestro lenguaje. Sí, por supuesto. Sí, yo no creo que sea, o sea, no le creo tanto a los cristianos, ¿no? Como que también pienso que primero es la vivencia y después la traducción o la cosa como parte de la vivencia, ¿no? O sea, también uno podría pensar en la cosa no como un objeto que uno hace a partir de una vivencia, porque eso de alguna manera también es como darle forma, darle lenguaje a la vivencia. Yo pienso como en la cosa más como la cosa vivencia, como la cosa más, quizás más primaria, más
más traumática quizás, ¿no? Como, esa experiencia que se tiene sensorial se codifica de alguna manera y eso se transformó en lenguaje. Entonces el tema es cuando el lenguaje le roba el espacio a la experiencia y construye conceptos que de hecho no se condicen después con lo que la obra es. Pero evidentemente, claro, la experiencia primero, sensible, calor, frío, lo que sea, todo eso es lo que nos nutre inicialmente. La palabra es, por supuesto, un constructo posterior. sí, igual hay lenguajes, también por lenguaje, o sea, el verbo también puede ser no muy articulado, ¿no? Y eso podría llegar a ser interesante también, ¿no? Como, bueno, lo es también, ¿no? Hablar desarticuladamente también es una manera de hacer un traspaso. Igual es que ahora que, digamos, escuchándolos a ustedes largo rato, habiendo visto el video Hablando desarticuladamente, tú dirás. No, bastante articuladamente, yo diría. Demasiado articuladamente. Sí, yo, o sea, de hecho, mientras hablaban y hablaban, yo sí pensaba permanentemente como que me iba distanciando y distanciando de lo que yo al suelo me caigo, sí, al suelo me caigo permanentemente, ¿no? Ahora, el Sí. suelo tiene esa cosa increíble, es que, o sea, que siempre te vas a encontrar, en el suelo siempre te vas a encontrar en el suelo, también tiene esa cosa a tope, ¿no? O sea, quiere decir que Sí. te caes al suelo y puedes bajar más, pero siempre va a haber un suelo más abajo. Sí, claro, el que no veo, ¿no? Al que llego es el que duele siempre, ¿no? El otro queda como que todavía reservado como en otro estrato, así, como que es casi como una promesa, ¿no? Como algo que podría venir, pero a ese suelo al que caigo y en el que estáis trabajando ahora, no antes, ahora, es el suelo al que caigo, el suelo que duele, ¿no? Curioso esa cosa de cuando hablaste de la costra del material. A lo mejor ahí tendría o sea, a mí, cada vez que tú me hablas de tus cosas, eh, ya sabes, ¿no? Como que me pongo a pensar más bien en otras cosas y como tu reclamo, ¿no? Sí, Y, de por qué cuando yo te digo suelo, a ti te duele y para mí es como estar en el lugar más seguro. Ni sí, cagando me subo a un avión, claro. En cambio, tú eh, en el suelo ya te caes. sí, no, me cae, me duele, o sea, Claro. me duele pesado. Bueno, ese fue el paseo que tuvimos, nuestro primer acercamiento fue el dolor del paseo. ¿Te llevó también ahí, Matías, No, estábamos en cuarentena. El Paine estaba en cuarentena, sí. Y yo no sé si alguien más del público también, aparte de Claudia, que conoce muy bien el proyecto porque participa en él, está haciendo un video a propósito del suelo y caerse, que te caíste además, metiste la pata en una grieta, más o menos yo pensé si te quedabas ahí no sabía cómo como las sacarte. vacas, tiradas ahí, sin Claro, poder salir más? una más, la trampa. Me caí como 3 veces. A mí me gustaría comentar, Francisca, me No sé parece si muy... ahí me quedé pegada yo. ¿Me Puta, se me escucháis o cayó la no? grabación, parece. ¿En No, te serio? escuchas fluido. Sí, se te escucha bien, Francisca. Me caí. No, pero tiene delay, ahí se quedó pegado. Se Perdimos a cayó. Francisca, A ver. me imagino que volverá en cualquier minuto, en cualquier segundo. Por lo menos no le, Así caerse que, a Fran no le duele, ¿no? de repente, Tere, si quieres preguntarle a Matías, bueno, no sé, o esperamos a la Fran, como prefieran. Sí, era para comentarle a la Francisca, me gustó mucho escucharle y ver en su trabajo, reconocer su nivel de conciencia de cómo va procediendo. Me gustó mucho la idea de la causa y efecto,
un poco caer en la idea del huevo y la gallina, que no se sabe muy bien, no hay tanta claridad de qué viene primero y qué viene después, pero sí como la importancia de la conciencia que se va tomando en cada paso. Y en el caso de ella, viendo estas esculturas, creo que está muy clara su presencia corporal desde la idea del suelo, y cómo hay algunas esculturas donde entra y sale, y hay otras en que se estira y se alarga y se forma, y salen estas nuevas formas. Me parece muy, muy atractivo. Eso nomás quería comentarle, pero no está. Gracias. Está grabado, yo supongo, ¿no? Sí, por lo menos está grabado. Ay, qué pena, que ojalá se logre conectar. Sí. Wow, esto no nos había pasado antes. Matías, coméntanos, o Claudia. Bueno, claro, le iba a decir a la Claudia que es interesante cómo ella se refiere con precisión, pero si no quiero ahondar en eso necesariamente, pero a la idea de que para el suelo para ella representa o significa o le evoca una caída, y una caída fuerte, consistente, no sé, dolorosa incluso, y que la Francisca estaba comentando que a ella le parecía seguridad, y que le parecía un piso para, no sé, construir algo desde otro lugar, distinto al que está planteando Claudia. Pero eso está dicho, bueno, digo, con la necesidad de diferenciar justamente ambas maneras de relacionarse con lo mismo, con el mismo objeto, pero entendido de manera distinta. Me caí, Claudia. Sí, pero no te duele a ti caerte, así que no ¿Ah? importaba mucho. Que como a ti no te duele caerte, no es tan grave. Te tenemos de vuelta súper rápido. Pero igual hay algo que a partir digamos, de las mismas observaciones, o de una observación básica, pues no son las mismas, ¿no? Hay una observación como primaria ahí, ¿no? Como original, que fue el lugar, el que no tiene nombre, ¿no? El innombrable, que está ahí en la zona donde está el taller de la Francisca. Este lugar vaciado ahora, que no le vamos a decir cómo se llama, para no evocar nada, pero este lugar vaciado que no tiene nombre. O sea, sí, efectivamente, a mí me hace pensar pero es mi forma digamos, de ver las cosas nomás, ¿no? Pero no es o sea, finalmente hay algo que no se separa tanto de la reflexión de la Francisca, aunque la forma, digamos, de traspasar, de traducir, que es completamente distinta. Bueno, yo trabajo en video también, pero hay algo que me parece que hay algo que igual es parecido. Esas formas de ella que hablan son bien raras, porque hablan, bueno, su trabajo anterior también hablan de la cosa en estado, hablan de la cosa poco conturada, poco definida, hablan de la cosa en estado cosa, ¿no? Y yo a esa cosa siempre la he visto catastróficamente, ¿no? Siempre la he visto como traumáticamente. Cuando ella me lleva a ese lugar sin nombre, del que no vamos a hablar, pero que está vaciado ahora, a mí me hace pensar en el desastre, en la catástrofe. Pero también hay una cuestión, no en términos ecológicos, porque tampoco, o sea, no es que no me interese, por cierto, la ecología, sino que es, digamos, a partir de un paisaje, de una posibilidad de paisaje, de un paisaje concreto, bueno, que ella piensa lo que piensa y hace lo que hace, yo también, pero que se unen. Yo encuentro que por muy aparentemente distintos que sean esos trabajos, hay algo medio como de brutal y de rudo que salen finalmente de esas formas, ¿no? O sea, las formas, sí, bueno, un poco así. Me gusta la palabra radicalidad más que rudeza. pero es precisa, pero es que sí. O sea, a eso me refería con poner la palabra precisión, porque no tiene sí.
no se refiere a borde definido, al límite rectilíneo, no. Hay otras personas, no sé si tú las lees, esas personas, o lo hace David, o no sé. Javiera tiene un comentario. Javiera dice, interesante ver que la escultura también es dibujo. Yo soy como, trato siempre de hacer esa cruce de frontera, sí, medio migrante, me gusta. Y que la forma de excavar es invisible, que las manos se transforman en los ojos y que desde el suelo surge un objeto esqueleto. Y también me gusta esta aproximación de pensar en esta cosa como de cuerpo, ¿no? Como objeto esqueleto, de manos con ojos. Yo creo que hay algo de esa sugestión en el hacer, ¿no? O sea, el hacer llega a un momento, el hacer, digamos, constante con material y qué sé yo, o el trabajo concentrado, llega a sugestionar al punto de que uno empieza a emitir ese tipo de juicios, que son, que son hasta cierto punto absurdos, pero al mismo tiempo yo creo que recrean muy bien una especie de juego, de éxtasis de juego, ¿no? O sea, puedo ver con las manos, o sea, ese tipo de cosas que quizás uno se permite en silencio en el taller y que no las puede escribir porque suenan infantiles o Claro. ridículas o ingenuas, o uno no se las permite. Pero de pronto cuando ya la cosa empieza a madurar, también uno empieza a asumirlas como una especie de pequeño canto personal, ¿no? Como un coro con el que uno se acompaña y que uno a veces se permite compartirlo con otro, y yo creo que ese es un poco el caso también, y en ese sentido gracias Javiera, porque eh, hay una soltura a la que no estamos acostumbrados, una academia a veces que nos tiene un poco también eh, compungidos a veces a ocupar una manera de conceptualizar que nos es un poco externa, y cuando uno reconoce una voz que dice mis manos son ojos o otra cosa, es muy liberador poder decirlo, sobre todo cuando hay una experiencia detrás, no solamente como un signo gratuito, sino que hay una experiencia que es consistente para poder afirmar eso en tanto vivencia. Algo de lo que dijiste ahora, Francisca, sobre ese como imaginario, también me parece puede responder parte de la pregunta el comentario que hace Constanza. No sé si lo quieres leer tú, no sé. A mí que se me cayó todo, así que no sé, no alcanzo a leer nada más que Javiera Faúndez. Ah, ya, mira, Perdí antes el chat. Constanza Cox te pregunta, en las esculturas que se hacen a cielo abierto, ¿a qué relato te refieres? ¿O desde qué relato te sujetas para dibujar esas formas? Digo porque justamente en específico, dice, algo de esto estabas como comentando ahora, eso que va apareciendo como medio... Sí, yo creo que está un poco también, es esta idea performática en el sentido de, por ejemplo, voy a decir, cuando uno camina, a veces uno está preocupado de llegar a destino y uno no pone atención en cómo camina, ¿no? Y creo que cuando uno está trabajando con un material que tiene una determinada característica, en mi caso, por ejemplo, unos fierros que vienen en una cantidad de metros, que tienen una flexibilidad, bueno, que no son fierros o sea, yo los elegí, no es que me los hayan dado, y eso va configurando también un ejercicio, unas formas, y entonces obedecen un poco a unas condiciones materiales, pero también en mi manera de comenzar a estructurar eso a partir de una planta de movimiento respecto de un área de suelo, respecto a una idea previa de un dibujo quizás anteriormente excavado que le da sentido a ese punto particular de apoyo para arrancar hacia arriba. Luego el arco empieza a caer por su propio peso, yo lo afirmo y dejo que esa cosa se amarre a otra que la recibe. Entonces creo que hay unas reglas que son una negociación entre los materiales y entre mi manera de desplazarme en el espacio y yo diría también, una necesidad de no pensar demasiado, sino que ir dejando que las cosas vayan proponiendo también una manera de aparecer. Luego viene la pregunta de, ¿qué hice? ¿Qué hice? Hice esto, esto y esto otro, lo puedo describir.
Y luego viene la pregunta de, ¿esto se relaciona? Sí, está vinculado con esto y esto y esto. Y también está, entonces empieza a aparecer esto otro, ¿no? Que es como la familia de la cual hace parte este nuevo objeto. Y ahí se empieza a pulir también, ¿no? Porque después igual uno lo corrige. Entonces, lo voy a poner más alto. O mejor le voy a extender esta parte, un poco lo que aparecía en el video, ¿no? Dejo un fierro por si acaso, ¿sí? Porque a lo mejor lo voy a tener que... Entonces, creo que es como cuando uno escribe un libro, yo no he escrito libros en realidad, pero cuando uno escribe un borrador de algo, uno deja una cantidad de cosas apuntadas y vuelve sobre eso muchas veces hasta que finalmente llega a una especie de palafitos estructurales que permiten, digamos, afirmar todo el texto. Yo cacho que ahí, o sea, uno construye, pero en realidad la jugada final todavía no está, o sea, como que... Magdalena dice, es un trabajo de absoluta sinceridad donde tu experiencia sensible emergen nuevas formas de belleza. Yo creo que hay una... Sí, yo como que creo que hay una búsqueda hay una búsqueda de explorar, definitivamente, y hay sobre todo un deseo de que aquello que ocurre tenga la posibilidad de ser durante un tiempo. Luego veo si tengo que censurar o no. en función un poco también en función un poco también de lo que hablaba, ¿no? De cómo las cosas se comportan una respecto a la otra. Pero en ese sentido yo creo que si uno trabaja, o sea, yo creo que no vale la pena trabajar si uno no va a trabajar de manera sincera. Y bien lo sabe Magdalena, que voy a introducirla también. Magdalena es, ante todo, una amiga entrañable que me ha acompañado desde la aventura Tabla Rasa, Magdalena saludando, que ha hecho posible, es una súper sensible, talentosa mujer que ha hecho posible la publicación de Tabla Rasa, puso en forma el libro, imágenes y texto, y ahora estamos a punto de concebir un nuevo libro que va a acompañar la exposición, y Magdalena en eso, Fuga Design también, han sido un apoyo fundamental, o sea, gente realmente, Magdalena particularmente agradezco tu trabajo. Sinceramente. Está silenciada. No, ahí, hola. No sé si se escucha. Sí, Magda, como siempre. ¿Oye? Ah, soy media low-tech. No, solo quería hacer ese comentario porque encuentro que el trabajo de Francisca Sánchez es un trabajo que es completamente... hay como una forma de inconsciencia en el fondo, inconsciencia pero no de manera peyorativa lo digo, pero es una cosa como muy de la investigación que viene de algo muy primario, de la necesidad de encontrar respuestas. Entonces, por eso que para mí es un trabajo súper sincero y la manera en que ella lo exprime, lo manifiesta, con palabras simples, y para mí ahí reside su ingeniosidad y su genialidad sobre todo. Entonces yo tenía ganas de expresarlo y ahora estamos en este trabajo que intenta transformar en una escultura en un libro. Y, o al revés. Y es un gran desafío. Pero para mí el trabajo de Francisca son nuevas formas de belleza, porque como ella bien dice, no tienen un nombre definido, y eso es lo bonito también, que no se sabe cómo nombrarla, pero finalmente el lenguaje se avanza y se roba la película y finalmente se terminan nombrando estos objetos. Y crear nuevas formas de belleza, porque son nuevas formas, o sea, son formas que son inéditas. Yo considero que es un
es algo fundamental, o sea, es un trabajo que necesita existir, o sea, es necesario el trabajo de Francisca Sánchez en el mundo del arte, eso quería decir. Eso. Magda, todos saben que eres mi mejor amiga. No, no, sí, o sea, no, yo soy súper objetiva, o sea, es de un punto de vista, tú sabes, o sea, igual he visto cosas en general Sí, sí, en la vida, así que, en el mundo del arte, quiero decir. Pero por eso digo que es un trabajo que es importante que exista, simplemente. O sea, no si no somos gracias. amigas. O sea, Estamos haciendo un libro sin palabras, esa es la meta, un libro de puro dibujo. Sí. Francisca, una pregunta más para ya ir cerrando nuestra sesión. ¿La lees tú o te la leo yo? Ya, yo lo leo. Dice, muy interesante conocer el proceso detrás de tu trabajo, lo encuentro muy poético, cómo es el componente del tiempo integrado a tus posibilidades de exploración. Pregunta Maciel del Mar. El tiempo incorporado a mis posibilidades de exploración. Me pasa una cosa terrible con las preguntas, no las entiendo. Pero voy a decir algo respecto del tiempo. Yo creo que el tiempo está, o sea, a ver, el tiempo está, un poco lo que dije antes respecto de esta idea de la asociación de entre tiempo y espacio, o sea, si yo pienso en la escultura como la petrificación de un movimiento, lo voy a decir así, o la representación del movimiento, el movimiento es tiempo y espacio simultáneamente, o sea, cada vez que yo me desplazo en el espacio en una duración temporal. Creo que las cosas en general tienen nosotros seres humanos tenemos esa condición, digamos, existencial, ¿no? Pero particularmente uno podría verlo en las esculturas cuando se acusa en ellas la existencia o cuando se retrata en ellas la existencia de un movimiento, de un ocupar el espacio, desplazándose en él y dejando una traza, voy a decir, una consecuencia, en este caso volumétrica, escultórica en él. No sé si por ahí, yo creo que el tiempo está, digamos, ahí contenido, ¿no? Respecto de si la duración temporal o esto como si la obra tiene que durar para toda la vida, no sé si va para ese lado, pero para mí las cosas no tienen que durar toda la vida, digamos. No, yo creo que está, bueno, estaría interpretándola, pero me parece que tiene que ver con los procesos como de producción, como los haces y todo eso, creo. Espero, Maciel, verte las posibilidades de exploración. Sí. Y supongo que va por ahí. Y con posibilidades de exploración, exactamente. Sí, porque por ahí, claro, que por ahí los materiales que tienen una duración temporal, no sé si a lo mejor trabajar con materiales, por ejemplo, sustentables o cosas de ese estilo, porque también podría tener, en realidad, claro, uno podría pensar que la escultura podría hacerse cargo en términos del tiempo, en términos de su, no sé. Tal vez porque están puestos ahí y se ven como, bueno, expuestos a la intemperie, entonces es yeso, lluvia, los materiales al interior, Sí. iluminación. En ese sentido digo que no me importa o sea, más bien que el tiempo los afecte, me parece que se hace parte, no tengo la sensación de la preservación, más bien creo, así como en el espacio tiene que ser fluido, también el tiempo debe haber una relación fluida en el tiempo, de las cosas en el tiempo. Valor, Francisca, como elementos que son parte de esa dimensión expresiva, no como algo que quisieras evitar. Claro. Con esto o sea, no sé si en realidad está muy con el tiempo encima. A propósito. Tú cierra, No, Claudita. no, es que me acordé de caminar en el square de 1 metro cuadrado, ¿no? Ajá. Que hay un tiempo, o sea, hay movimentación, por cierto, hay tiempo y hay movimiento, pero es finalmente un poco como está en la descripción de la conversación
primera que tuvieron sobre cómo hacerlo, estas esculturas, artefactos en realidad de tiempo, artefactos de nivelación, podría, no para nivelar, pero que dan cuenta como de una nivelación, que en esa pieza que tiene, la memoria me falla, pero es caminar en el square del estudio en un metro cuadrado, y hay un tiempo donde se dirige hacia un cuadrado, ¿no? Camina este artista en un cuadrado y va hacia adelante y se detiene y dobla hacia la derecha y vuelve, porque tu figura de alguna manera tiene esa cosa, ¿no? Tiene un tiempo, tiene varios tiempos, porque tú armas algo, dejas que nivele, que se cuaje también, y después lo giras, ¿no? Claro. Y ahí hay de vuelta y vuelves a hacer esa operación, ¿no? Entonces, en sí también tiene esa particularidad, o sea, digamos, dibuja muy bien, da cuenta muy bien de ese trabajo con el tiempo, ¿ah? que es, bueno, un mecanismo que estás usando, que digamos es tu metodología, pero es la metodología, o sea, lo interesante de las piezas es que es la metodología que le da la forma finalmente a la pieza. O sea, la pieza necesita reposar, nivelarse, digamos, reposar, cuajar, para volver a girar o a moverse, digamos, a desplazarse, a cambiar la nivelación, la postura, nivelar. Yo creo que por ahí también va la cosa, ¿no? Una pieza algo que se está nivelando completamente, que es como esa experiencia que no, cuando uno se... Sí, que es como también, perdona, pero es como también encontrar la posición, ¿no? Porque las cosas también, esa escultura yo la he puesto en distintas formas. Hay algunas que siempre son así, pero esta yo la he ido girando, porque fue hecha como una tontera de para allá, para acá, y especie como de juego. Entonces, capaz que la postura no sea esa, sino que, ¿cachai? Sí. Pero es bonito eso de estar tratando siempre de encontrar una posición en este mundo, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más impactantes de cuando uno se cae al suelo, aparte que duela, digamos, es que esa distancia que hay entre los ojos y el cuerpo, los ojos siempre nivelan, ¿no? Uno vive, digamos, a partir de ahí primariamente, pero cuando uno se cae de sopetón, ese nivel se te va al carajo, ¿no? Como que... y es como tienes que volver o sea, lo mejor que uno puede hacer cuando se cae es quedarse abajo un rato a nivelar de vuelta todo, ¿no? Y de ahí, claro, y ahí está ese rollo de la visión que hablábamos tanto también cuando caminamos por ahí por el lugar vaciado e innombrable, ¿no? Que es esos ojos que se van y que también tú lo trabajas en esto, ¿no? Esos ojos que se van, que es el punto de vista que cambia mucho, ¿no? O sea, que es vertiginoso, digamos, ¿no? Que tiene esa particularidad. Me parece que algo de eso tiene tu trabajo también, ¿no? Como que tiene eso vertiginoso. Por eso, a lo mejor ahí contiene algo como de... como las palabras que no te gustan que dije antes, ¿no? Algo grueso o tosco o algo así. Yo creo que, Anita, tú dirás si cortamos. Bueno, estamos ya un poco en la hora. Si tienen algún comentario que quieran agregar, obviamente están muy bienvenidos por hacerlo. Digan nomás y si no, para ya empezar a cerrar el evento, a despedirnos. ¿Alguien más tiene algo que comentar? A Francisca de nuevo y al Mavi por la oportunidad. Eso. Bueno, y gracias, qué Matías, decir las gracias. Sí, queremos darle las gracias a ti, Francisca, obviamente, y Matías, muchas gracias por acompañarnos, Claudia y Magdalena, y todas las personas que participan. Ha sido realmente, está súper interesante, perdón que parece que estoy silenciado. No, estoy bien. Ok. Muchas gracias, estamos muy ansiosos de ver la exposición en vivo y en directo.
Para mí va a ser el gran placer de ayudarte en ese montaje. Y eso Esto pues, fue muchas gracias. una liberación en todo caso, ¿eh? Esta compungida, o sea, fue una vía de escape para no aguantarme tanto rato. Sí. Sí, ha sido súper bueno realmente, considerando lo reprimidos que estuvimos con la pandemia, encerrados, y realmente sin capacidad de comunicarnos o contactarnos o vernos o actuar en vivo y en directo, ha sido un buen escape, o una buena forma de resolverlo, ¿no? Sí, sí. Yep. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, se les agradece mucho. Jordán, tremenda pega la tuya, muchísimas gracias, te queremos mucho. Gracias, Jordán. Y bueno, les estaremos avisando para la próxima, ¿no? Y gusto verlos, que tengan una súper buena noche y vayan al Mavi. Luego inauguramos a César Gabler y a la Mariana Tocornal, así que va a ser presencial en estos tiempos raros, pero ese va a ser nos presencial. lanzamos con todo. Sí. Va Genial. a ser presencial esto que va a cerrar el año. Así que Fantástico. vayan a vernos. Felicitaciones. Estaremos esperando. Ya. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos por estar acá Hasta luego. acompañando. Chao, Francisca. Chao, Ana. Chao. Chao, chao, Matías. Chao, Fran. Chao.